memoria y también el Centro Binacional para Combatir el Crimen era justamente lo que estábamos analizando al finalizar el corte anterior, señor Gonzalo. Sí, esas son medidas que se han anunciado, nos parecen bien, porque en definitiva que se establezcan ese tipo de medidas administrativas de control, pues está bien y es bueno que se coordine las políticas contra el crimen de los dos países. Eso está bien. No conocemos las otras medidas, que creemos que hay muchas otras medidas que hay que tomar para normalizar la situación en la frontera. Creemos que la primera medida que debe tomar Venezuela es determinar su norte en el proceso de integración económica de América Latina, porque nosotros creemos que Venezuela perdió ese norte cuando decidió salirse de la comunidad andina e irse a Mercosur. Porque en ese momento estábamos abandonando nuestros mercados naturales, los países con los que estamos más vinculados histórica y socialmente, culturalmente, para vincularnos con otros países lejanos con los cuales es muy difícil que podamos tener alguna relación comercial. En ese momento le dimos la espalda a Colombia, que era, repito, nuestro segundo mercado de exportación no tradicional, para irnos a Mercosur, donde no hemos podido vender mucho, hemos podido vender muy poco en Mercosur, probablemente en algunas zonas al norte de Brasil, pero de resto los meros costos de transporte hacen muy difícil que podamos comerciar con Mercosur. Entonces, en este momento en que además hay problemas en Mercosur, incluso se está planteando si es legal nuestra participación en Mercosur, pues entonces este es el momento en que Venezuela debe evaluar su situación con Colombia y reconocer que la relación con Colombia es más importante que la relación con Mercosur. Lograr una frontera de paz fue justamente el mensaje que dieron ambos presidentes en esta última locución juntos para tomar la decisión de abrir el paso peatonal. Pero ¿se puede realmente lograr una frontera de paz? ¿Se puede dar esa lucha efectiva contra el contrabando de extracción, contra la criminalidad, contra el paramilitarismo? Para poder hablar de una frontera de paz, no es solamente hacer un anuncio con los cancilleres o los presidentes, es hacer el seguimiento a todo lo que se acuerde y realmente tener una planificación de todas las medidas que se vayan a acordar. Hasta cierto punto se ve de parte, yo creo que de ambos países, y eso le estábamos hablando en la pausa, de una cierta improvisación de ambos lados, sobre todo en las medidas que se están tomando o se van a tomar para volver a esa tranquilidad y esa libertad de comercio y de tráfico de personas y de movilidad de personas en la frontera. Entonces, si queremos realmente lograr una frontera tranquila, con reducción de problemas que históricamente hemos venido incrementándolos en todos estos años, tenemos que hacer seguimiento a las medidas que se vayan a tomar. Tiene que haber voluntad política real de ambas partes. Y todo eso, por supuesto, el tiempo lo va a decir. Pero el histórico de situaciones anteriores parecidas nos ha hecho pensar de que al final, después de las declaraciones, se olvida eso y se mantiene la misma problemática. Entonces el tema del seguimiento aquí es importante. Si realmente queremos una frontera tranquila, tiene que haber no solamente seguimiento de las medidas, sino una verdadera coordinación de todas las instituciones, desde el nivel más pequeño, las alcaldías, las gobernaciones, los institutos autónomos, los entes de seguridad de los dos estados en materia de seguridad y defensa, para realmente poder generar ese concepto de frontera de paz. Señor Gonzalo, ¿qué espera Cabecol de esta reapertura peatonal? Pues aún no se ha decidido si se va a abrir o no el paso vehicular en la frontera. Nosotros esperamos que la apertura de la frontera sea integral, o sea, que se abra no solo para personas que van a comprar cosas en Colombia durante algunas horas, sino que sea una apertura total de manera que sean los productos los que pasen la frontera y la gente compre los productos en su mercado natural, en su abasto, en su supermercado, sin tener que irse a otro país a comprar comida o a comprar medicina porque no la consigue en ese abasto, en ese supermercado. Eso es lo primero. Para que esto funcione es necesario atender otros problemas, como el problema de la deuda que tienen los importadores venezolanos con los proveedores colombianos.
Esa deuda alcanza cerca de los 500 millones de dólares. Desde hace varios años existe esa deuda y no ha podido el gobierno venezolano ofrecer alguna solución a ese problema. Y hablo del gobierno venezolano porque es una deuda en divisa y quien provee las divisas del gobierno venezolano a través de las autorizaciones de Sencoex. Por consiguiente, ese es un problema que hay que atender. Si se quiere abrir la frontera, efectivamente hay que atender a ese problema de la deuda, probablemente mediante acuerdos entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano sobre ese tema. Y por otra parte, tenemos el problema que ya le comentaba de lo lesionada que quedó la economía de esas zonas fronterizas, especialmente la zona del Táchira, como consecuencia del cierre de la frontera durante casi un año y por consiguiente la necesidad de hacer esfuerzos para que esa frontera se revitalice. Yo quisiera aquí hablar un momento de la iniciativa que tuvo el gobierno en noviembre del año 2014, en que decidió establecer una zona económica especial fronteriza en Ureña, que iba a tener incentivos fiscales, incentivos tributarios, incentivos de financiamiento, iba a tener todo tipo de incentivos y facilidades. Muy bien, 6 meses después decidió cerrar la frontera por un año. Ahora hay una posibilidad de abrirlo con un sector económico en esa zona muy lesionado. Entonces pareciera que lo lógico sería, bueno, retome su proyecto, vuelva a establecer, active esa zona que usted quería establecer allí para que efectivamente eso ayude a las empresas que están en esa zona a funcionar. Pero hasta ahora no hemos tenido ninguna información sobre esto. Las medidas que se han anunciado han sido solo estas medidas puntuales de crear un centro contra el crimen o establecer algún tipo de cédula. No conocemos las otras medidas. Yo tengo la impresión personalmente de que cuando veamos esas medidas no vamos a encontrar que ninguna de esas medidas es la mega, ultra, archimedida que era necesario cerrar la frontera para establecer esa medida, sino que vamos a encontrar que son medidas administrativas normales, nos ponemos de acuerdo para crear nuestros policías combatan conjuntamente el crimen o si establecemos un documento migratorio más o menos, pero no va a ser la archimedida que va a hacer que todos comprendamos por qué se cerró la frontera. El tiempo en televisión de verdad que es cortísimo. Antes de despedirnos, quisiera agradecer la participación de todas las personas a través de nuestra cuenta en Twitter Soluciones GB. La gran mayoría fueron respuestas positivas. Voy a citar una rápidamente de Mirna López, quien dice: el pueblo venezolano y el pueblo colombiano siempre hemos sido hermanos. Ahora más que nunca Colombia lo demuestra. Nosotros tenemos que despedirnos, pero no sin antes agradecerles al señor Gonzalo Capriles, presidente de Cabecole, por su participación, y además Vicente Márquez, internacionalista. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta hora, y a ustedes también. Recuerden que nos vemos mañana y que su participación para nosotros es importante a través de Soluciones GB. Hasta mañana.